no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Han pasado muchas cosas. Yo soy hijo, soy el único varón de 4 hermanos, tengo 3 hermanas mayores, y parece como que era el deseado, ¿no? Mi padre que era un orfebre, reconocido, un joyero, no era un gran empresario, pero sí que era un artista, y era ya segunda generación, parece que estaba esperando que llegase el niño para continuar la profesión, ¿no? Entonces yo nací en ese ambiente de un taller de artistas y también de un negocio familiar que tenía tienda. Y curiosamente, pues yo no continué la profesión y ha sido una de mis hermanas la que la ha continuado. Una familia trabajadora, culturalmente activa y una familia humilde. Yo imagino que muchos hemos cogido esa España de post-transición, ¿no? Donde parece que estaba un país por hacer y que la gente se olvidó de conectar con esa fe o esa práctica activa y era más una práctica cultural. Y yo creo que ahí nos hemos criado muchas personas de esa manera, ¿no? Donde en los actos que eran más públicos, más sociales, pues sí, se pisaba la iglesia, pero lo que era el día a día, esa práctica de verdad de conocer lo que dice el Evangelio, conocer a Jesús, quién es, eso no estaba, ¿no? Pues yo he llegado a un momento, hay una crisis económica fuerte en la familia y entonces mi madre me dice que había que dejar pues, de hacer unos estudios que yo estaba haciendo y atender uno de los negocios familiares, ¿no? Para mí fue una frustración enorme, porque yo que de aquella pues, quería estudiar filosofía o psicología, pues me veo muy jovencito atendiendo un negocio familiar, asumiendo pues, algo heredado, y allí metido, ¿no? Entonces para mí en principio fue un poco impactante, pero bueno, ya estábamos acostumbrados, mis hermanas y yo, desde pequeñitos, cuando mis padres tenían que hacer algo familiar o salir, estábamos detrás del mostrador. Yo he estado detrás del mostrador atendiendo a personas que entraban por la tienda de mi madre con 12 años, o sea, era algo normal en mi familia, ¿no? Entonces parece que eso era como muy progresivo, no aprendes una profesión de un día para otro. Pero es cierto que la familia está viviendo un conflicto, se está desestructurando a una velocidad muy grande y yo escapé y empecé a trabajar fuera del negocio familiar. Mi primer trabajo fue en la automoción, en una marca conocida, y a partir de ahí, en un periodo de 10 años, pues muy rápido me dieron cargo de responsabilidad en el ámbito de la inversión y fui trabajando en diferentes empresas. Y en todas ellas, pues ya a partir de ahí pues iba teniendo responsabilidad, pero yo no encontraba mi sitio, ¿no? A mí me faltaba algo, era muy evidente. Yo sí creo a día de hoy, me lo preguntaba ayer un cliente mío que es evangélico, me decía, ¿desde cuánto llevas buscando a Dios? Y yo le dije, de siempre, pero no lo sabes, ¿no? Entonces ahí es cuando había algo que se iba construyendo, que se iba haciendo, ibas cogiendo un peso en el ámbito profesional, ibas teniendo pues te iban conociendo, van contando contigo, van teniendo confianza en ti, pero tú cada vez ves que hay algo que no se está llenando. Y me veo pues creando mi propia escuela, después de un periodo en el que fui cambiando de empresas, de golpe en poquito tiempo pasé por 5 empresas en 5 años, y claro, mi entorno no entendía el porqué, pero yo me iba, yo seguía con ese vacío, entonces no se acomodaba, había algunas prácticas que yo no compartía, y la que era la madre de mis hijos se volvía loca, porque decía, pero cómo está, claro, para mí era incoherente, no soportaba lo que yo veía que sucedía en algunos entornos profesionales. Lo paradójico es que yo esto lo contaba con los socios de las empresas en las que estaba o con los directivos y ellos me querían mantener, ¿no? Pero yo escapaba diciendo esto no es. Hasta que un día un amigo mío, cuando yo había dejado la última empresa, me mira a los ojos y me dice, Luis, ¿por qué no montaste una empresa? Y yo le digo, ¿y de qué? Y me dice, lo que sabes hacer. ¿Cuál fue mi respuesta? Manuel, ¿qué sé hacer? Y él me dice, dicen que se te da bien formar a la gente en el ámbito de la comunicación y en los equipos de trabajo comerciales, ¿no? Y dije yo, bueno, pues a partir de ahí me fui a la Cámara de Comercio, esto era un viernes, en verano, en agosto, y el lunes empecé a construir y a dibujar un proyecto y a partir de ahí entró un periodo que fue muy importante en mi vida, ¿no? Que fue la Escuela de Comunicación, que dirijo aún a día de hoy. Y entonces empecé a trabajar en esa escuela de comunicación con un montón de profesionales conocidos, algunos pues son televisivos,
Pasaron por la escuela más de 4.000 personas, 700 en seminarios intensivos y personas conocidas. Pero yo seguía con un vacío dentro, cada vez más, cada vez más. Claro, el mundo profesional, donde hoy en día hablamos del coaching, hablamos del management, hablamos de la inteligencia emocional, ves de alguna manera cómo la gente va tratando de rellenar un hueco espiritual que tenemos dentro, pues a través de profesionales que dices tú, que te das cuenta con el tiempo de decir, ostras, que esta labor antes la hacían los sacerdotes. Y además tenía un conocimiento profundo para poder ayudarte. Y ahora la está haciendo en algunos casos gente que tiene un cursito de un mes. Y dices tú, qué peligro donde nos estamos metiendo. Entonces, de alguna manera, empezaban a replicarse un discurso muy general en la calle de hay que ser positivos, tú lo puedes con todo, esa actitud genial, tú te tienes que construir a ti mismo, ese discurso pues nihilista que está tan de moda hoy, ¿no? O a veces incluso el del yo, y yo decía, uy, ¿qué le estamos dando a la gente? En el 2014 recuerdo un hecho, Mercedes, recuerdo el hecho, habíamos hecho un evento de 2 días, ¿no? Donde había una serie de ponentes muy conocidos, Mario Alonso Puig, Pilar Jericó, Irene Villa, que habíamos hecho eso, y cuando acabó el evento, la gente entusiasmada, las personas, más de 500 personas que habían venido al auditorio a ver el evento, un evento de empresa, del cual yo era copromotor con mi socia, y yo le digo a mi socia al acabar el evento, no sé qué le estamos dando a la gente. Y había un agujero que crecía, que crecía, que crecía, y yo me veía que faltaba algo, que faltaba algo. Y así iba avanzando profesionalmente con una involución interna, una cosa paradójica. Hacia el mundo avanzabas, eras exitoso de alguna manera, ibas construyendo cosas que a mucha gente le interesa y sin embargo por dentro te ibas quedando cada vez más vacío, más vacío, más vacío, con otras cosas personales que fueron sucediendo al mismo tiempo, ¿no? El libro llega concretamente casi 7 años después. Yo estaba viviendo mi segundo divorcio y estaba hundido, absolutamente hundido, ¿no? Porque claro, yo sí tenía, aunque no era una persona de fe consciente, no era de práctica cristiana, no era activo, había algo dentro de mí que siempre quiso tener una familia. Yo había algo de mí que siempre me llamaba, la vocación familiar sí la tenía, ¿no? Entonces yo estaba en un agujero, tengo una hermana que es budista, práctica budista, y me había regalado previamente, me había dejado un libro de la felicidad de Buda que fui incapaz de digerir. No lo leí, no lo acabé. Curiosamente, esas Navidades de 2020, un amigo mío, unos días antes de Navidad, me regaló un libro de María Vallejo Nájera, Un mensajero en la noche. Yo cuando me vienes con el libro, yo lo que hice fue ponerlo en la mesita, lo dejé allí, a mí el libro me horrorizó, ¿no? Y a los 2 días me escribe mi amigo Abelino y me dice, Eloy, ¿has empezado a leer el libro? Y yo le contesto, no, Abelino, aún no he podido. Al día siguiente me vuelve a escribir, ya había pasado la Navidad, y me dice, Eloy, ¿has empezado a leer el libro? Yo le dije, no, Abelino, y además tengo otros libros antes por leer, que era cierto que en mi mesita pues tenía varios libros de psicología, de inteligencia emocional, de mi ámbito profesional, que la verdad que tenía una crisis profunda de lectura, ni me apetecía leerlos, ¿no? Y estaban allí. Y al día siguiente me vuelve a escribir, oye, Eloy, ¿has empezado a leer el libro? Y yo le digo, qué pesado. Y entonces cojo y le digo textualmente, Abelino, no, y no me apetece nada leer el libro. Me contesta, Eloy, empieza a leer el libro, y si no te gusta, lo tiras a la basura. Yo digo, ¿pero qué tendrá el libro? Bueno, pues eso fue un resorte para comenzar a leer el libro, y lo acabé en 3 días. El día 1 del año 2021, por la mañana, acabé las últimas 30 páginas del libro, de Un mensajero en la noche, de María Vallejo Nájera. Me fui a la Plaza del Obradoiro, vi la catedral, su majestuosidad, yo recuerdo que la vi con otros ojos, ¿no? Accedí por uno de los laterales, subí a la Plaza de Platerías, me fui a la Plaza de Quintana y entré por la Puerta Santa. Ya se había producido algo dentro, se había movido algo de tal manera dentro, era una efervescencia, fue un regalo de tal manera, tan bello, tan bello, tan bello, es tan bonito cuando se produce lo que nosotros definimos como conversión, ¿no? Que a mí me parece una palabra peligrosa, porque una vez que se produce vas a tener que estar ahí constante, ¿no? Pero es bella, es muy bella. Y a partir de ahí empecé a hablar. En unos días mi amigo me presentó a un sacerdote, empecé a hablar con él, recuerdo que la segunda vez, no la primera, me dijo, si en algún momento te quieres confesar y te apetece, yo recuerdo que me impactó, lo hice, me sentí como liberado, me sugirió ir a misa, me dio pánico cuando me dijo lo de ir a misa, porque estábamos en ese movimiento COVID muy tal, y de repente dije,
oye, Eloy, ¿qué más da? Y fui a misa. Recuerda más que la primera misa a la que fui, a la primera iglesia, es San Francisco, que está, no es la catedral, está muy cerquita, es una iglesia grande, y allí además estaba bastante vacía ese día, y fue como bello, ¿no? Y entonces ahí empezaron a transcurrir un montón de cosas. Empecé a leer más libros de María Vallejo Nájera, de María María, el tercero Paseando por el cielo. Me marcó mucho Paseando por el cielo, porque de repente vi que había una cosa que se llamaba adoración perpetua, que había unas capillas abiertas, que el Santísimo estaba expuesto, y curiosamente en Santiago de Compostela tenemos una capilla de adoración perpetua. Y yo le digo, Abelino, esto en Santiago existe, de la adoración perpetua. Y entonces ahí me pasaron cosas muy bellas, ¿no? No contando todo, porque el otro día incluso escuchaba a Cotelo, ¿no? Una entrevista que le hacían, y decía que yo creo que al Señor le gusta a veces que algunas cosas se las reserve, cosas que nos suceden, que nos las reservemos para Él, ¿no? Pero sí me pasó un hecho muy concreto. Como soy 2 veces, bueno, había estado casado 2 veces, uno por la iglesia con la madre de mis hijos y otro por lo civil de la mujer que yo estaba enamorada, pues hubo un terremoto muy grande con la madre de mis hijos, ¿no? Después hubo un proceso ahí, curiosamente, que yo no pedí, que fue un proceso que al final se dio la nulidad. Es increíble, ¿no? Y yo recuerdo que una de las veces que... Esto todo fue muy poquito tiempo, ¿no? En un corto espacio de tiempo. Estaba delante del Santísimo y recibo un mensaje. No era una voz, pero era: llama a la madre de tus hijos y pediros perdón. Yo salgo de la capilla de adoración perpetua, llamo a la madre de mis hijos y le digo: mira, vas a pensar que estoy loco, pero me ha pasado esto, ¿puedes venir hoy aquí? Efectivamente, terminó viniendo conmigo, nos pusimos en silencio, creo que era por la noche, a las 9 de la noche ese día, delante, casi delante de la custodia, y pues nos fuimos para atrás, una capilla larga. Terminamos pidiéndonos perdón los dos, dándonos un abrazo, y a partir de ahí empezaron a suceder cosas. Mi viaje a Medjugorje era como mucha hambre, ¿no? Mucha hambre de Dios, mucha hambre de la Virgen María. Yo que tenía miedo a viajar solo, que era una de las cosas que a veces me traía problemas con mis parejas, ¿no? Me costaba viajar, de repente me veo haciendo un viaje yo solo a Bosnia, para ver a la Virgen Medjugorje. Encontré el viaje que me llevó. Cuando llego allí recuerdo el momento en el Festival de la Juventud que fui en el 2021, todo esto en el 2021, una cuestión de unos meses, ¿no? Yo recuerdo una sensación de una presencia fuertísima cuando pisé, me estaba acercando a la plaza, y además hay una imagen allí en una urna, en una de las partes donde están los franciscanos. Yo llego allí y de repente noto una presencia. Cuando nos vamos a Tijalina, también, bueno, allí recuerdo que escuché por primera vez una cosa que se decía: oye, el don de lágrimas, ¿no? Yo recuerdo que aquel día delante de la Virgen de Tijalina, la imagen de Medjugorje, ¿no? Que todos conocemos, o casi todos conocemos, la presencia tan fuerte que sentí, ¿no? Y me empezaron a suceder muchas cosas, ¿no? Fue todo como... y entonces empecé a implicarme en la parroquia, empecé a vivir un montón de cosas. Es que fueron muchísimas cosas en muy poco tiempo. Algunas personas que me rodeaban se asustaron diciendo: ¿qué le ha pasado a Eloy? Lo ha abducido un extraterrestre. O sea, de repente ahora tanto hablar de Dios, de Jesús, de la Virgen María. Sí, ahí hubo un impacto que yo recuerdo, a veces los que vivimos estas cosas yo creo que asustamos, ¿no? Porque de repente tú ves con fervor y descubres una verdad que desconocías, la ves con una clarividencia tan absoluta, tan delante de tus ojos que no veías, y dices: ¿cómo puede ser que tú quieres que todo el mundo que te conoce lo conozca? Y más tus hijos, ¿no? Yo incluso a mi hija la asusté. Mi hija se asustó mucho. Mi hija, yo creo que pensó si fue una comedia para no dramatizar, ¿no? La entrevista, yo creo que sería que han abducido a mi padre, ¿no? Creo que es como se llamaría la película, ¿no? Y algún amigo mío, yo creo que se sorprendía mucho, ¿no? Yo a comprar libros de María Vallejo Nájera, a regalar libros para ver si se repetía lo que yo había vivido. Y era como muy todo así. La actividad profesional es una cosa curiosa, porque de repente me veo... pues en mis seminarios de comunicación a mí viene gente de diferentes lugares de España, ¿no? Entonces yo concentro los seminarios de comunicación. Entonces ahora estoy viendo, ¿no? Yo soy muy visual, entonces estoy viendo ahora mismo la sede, ¿no? De la escuela. Entonces yo siempre tengo una Biblia allí encima. Entonces lo ven además, ¿no? Llevo mi rosario en el bolsillo, que además algún cliente me lo ha dicho y ha dado pie a alguna conversación y ha dado pie a que alguna persona haya vuelto a la iglesia, o sea que ya he vivido procesos de contacto con clientes que ha sucedido, que hoy son algo más que clientes, ya no son clientes ni alumnos, es algo más, ¿no? O sea, estrechas. Yo creo que mi trabajo ya no es un trabajo. Creo que de momento el Señor quiere que lo siga haciendo, creo que quiere que lo siga haciendo,
porque creo que es la oportunidad que tengo para poder hablar de Dios a muchas personas o que o no lo conocen o que están viéndolo de una manera difusa, ¿no? Estamos rodeados de un concepto muy curioso, que es lo que se llama el New Age, esa visión donde parece no hay nadie que lo gobierne, nadie que lo dirija, campa a sus anchas y entonces se acoge todo y todos pues haciendo esa versión espiritual a su medida, ¿no? Pues de aquí cojo esto, de aquí cojo esto, de aquí cojo esto y de aquí cojo esto, pero verdad solo hay una. Entonces, cuando estoy en los procesos de formación, se sorprenden mucho. He aprendido una cosa, si me permites de ir a esto, he aprendido que en los procesos de formación, cuando la gente sabe que crees, lo percibe y lo ocultas, asustas. Cuando sabe que crees y lo manifiestas abiertamente, sin querer imponerlo, te escuchan. Y esto es lo que estoy viviendo. Cómo muchos alumnos vienen a Escuela Inventa y me dicen que han percibido, pues no por mí, yo sé que no es por mí. De hecho, no puedo hacer un seminario de comunicación, de hablar en público como hago, sin previa oración, porque cambia por completo. Y ha cambiado todo por completo. Ahora mi trabajo es una misión. Evidentemente tengo que alimentar a mi familia, a mis hijos, pero no es importante ni el dinero ni es importante el trabajo en sí mismo, son importantes las personas. Y si eso lo llevaba ya dentro, lo de las personas, ese concepto, en esa etapa pre-cristiana, que al final estaba algo ahí cociéndose, ahora mismo más sentido tiene porque ya no es la parte humana, ¿no? Es la parte humana que conecta con Dios, o sea que es algo más profundo, ¿no? Yo soy un poco loco, un poco friki, ¿no? De la comunicación. Están allí hablando de comunicación y yo les digo, bueno, para muchos cuando hablamos de comunicación, los que tienen esa visión más materialista, evolutiva, pues creen esto. Los que creemos en la creación, los que creemos en esto, lo vemos así. Entonces, no omito hablar de Dios. La gente no se asusta cuando lo haces con naturalidad, sin querer imponer. Y creo que de momento la escuela tiene que continuar. Sí creo que ahora ha llegado algo nuevo que a mí me está permitiendo disfrutar mucho más, ¿no? Que complementa mi actividad profesional con lo mismo, pero una parte más social y de evangelización, ¿no? Un sacerdote que conocí en Medjugorje que falleció. Fíjate qué poquito tiempo llevo yo en esto, desde el 2021, y ya he visto fallecer a varios sacerdotes, ¿no? Este era Joaquín, ¿no? Y Joaquín decía, recuerdo cuando estábamos volviendo para el aeropuerto de Dubrovnik, y entonces íbamos allí los dos en primera fila porque nos habíamos hecho una amistad, y decía Eloy, la vida con Dios es un hilo de oro. Todo va unido. Cuando te des cuenta, todo lo que ha sucedido cobra sentido. Entonces a mí me han pasado cosas en mi trabajo que yo hacía de manera intuitiva, creía que era intuitiva, ¿no? Y no. ¿Qué ha venido ahora? Ha nacido un proyecto, estaba en la toma de posesión del arzobispo de Santiago, fue a mediados del año pasado, y de repente a mí la cabeza se me fue. Y entonces empecé a ver pues, una actividad relacionada con la comunicación, con la evangelización, y salí de allí y le dije al párroco y sacerdote, mi director espiritual, le dije, don José, no sabe lo que me acaba de pasar. Y me dice, ¿qué te acaba de pasar? Como yo ya estaba involucrado en varias actividades en la parroquia, pues ya no se sorprende, ¿no? Porque los que somos así un poquito apasionados, pues acabo de ver esta actividad. Y entonces ahí nació A la luz de la palabra. Comenzó con una primera actividad que fue un curso de hablar en público, pues a principios de septiembre-octubre, en el cual los alumnos iban a desarrollar sus habilidades de hablar en público con la Biblia en la mano. Con el apoyo de 3 sacerdotes, escogían pasajes de la Biblia y entonces empezamos a desarrollar eso. Pero no se quedaba ahí, el concepto está en una primera fase, ¿no? En una primera fase de evangelización donde teníamos personas que participaron como alumnos de esta actividad, que además tuvo eco en diferentes medios de comunicación católicos y cristianos, y llamó mucho la atención y de hecho nos impactó el número de solicitudes que hubo para participar en el curso. Nos escribieron desde Viena, nos escribieron desde México, nos escribieron desde diferentes puntos de España, ¿no? Entonces nos sorprendimos de la aceptación que tenía. Entonces veíamos, ahí estaba empujando muy fuerte el Espíritu Santo. Una cosa sorprendente, ¿no? A la luz de la palabra, ¿no? Hasta el nombre era como muy claro, a la luz de la palabra viva, ¿no? ¿Y qué pasó ahí, Mercedes? Pues era una primera llamada para personas que venían como alumnos que no conocían a Jesús,
que no eran ni practicantes, incluso algunos pues en esas creencias más difusas, otros sí, entonces tenía un objetivo inicial que era o de discipulado para el ya creyente, que estaba al frente de diferentes actividades pues de evangelización, o bien de primera llamada para el no creyente. Pero no acababa ahí. A la luz de la palabra tenía a corto plazo una misión que era hacer un gran evento, que se llamaba Nuntiare, que es el que tú acabas de mencionar, ¿no? Y Nuntiare pues, es una cosa curiosa porque sucedió lo que habíamos dibujado. Y lo que habíamos dibujado era que ahí teníamos en el propio evento dos tipos de público. Los alumnos que habían participado en el curso previo de la luz de la palabra iban a hacer unas ponencias de 11 minutos, llamadas Momentos Nuntiare. Esas ponencias tenían una condición, fuesen creyentes o no, que hiciesen la ponencia partiendo de un pasaje del Evangelio. Entonces sonaba el pasaje y ellos tenían que ir desarrollando su visión. Evidentemente tuvieron el apoyo de 3 sacerdotes para sacar un poco esa exégesis de tres conjeturas en cada una de las parábolas. Entonces fue muy llamativo. Entonces decíamos, ¿qué va a suceder en el evento? Bueno, pues va a venir gente físicamente. ¿Cuánta gente más o menos participó? Más de 300 personas. Pero al mismo tiempo el evento se retransmitió 100% por streaming. Entonces el día del evento, el evento lo vieron 1000 personas fuera del auditorio en el que nosotros estábamos. Entonces estaba siendo un evento para las personas que estaban físicamente en directo, pero también para las personas que lo estaban viendo a través de la retransmisión streaming. Pero había algo más. Nos habíamos propuesto algo más, que ese evento, cuando acabase, tenía que seguir evangelizando. Entonces ese evento está 100% grabado en el canal de A la Luz de la Palabra Nuntiare en YouTube. O sea, si alguien pone A la Luz de la Palabra Nuntiare, le va a salir todos los vídeos ya del canal. Y entonces ahí está la versión original del propio evento, que está sin cortes, y hay una también todo el evento completo, pero ya con los cortes, sin los descansos, ¿no? Bueno, pues lo han visto más de 3000 personas a día de hoy. Hace 10 años estaba en este mismo auditorio un evento de empresa que se llamaba Open Your Mind, cómo han cambiado las cosas. Desde en aquel momento yo no era un hombre de fe. Y aquí hablábamos de muchas cosas de desarrollo personal, motivación y cuestiones de empresa. Cuando salí con el palo, la mitad del auditorio se fue. No es una broma. Si pongo este palo aquí, imagino que algunos ya sabréis qué significa o para qué es, ¿no? Hoy, en el mundo moderno, que vemos un montón de peregrinos viajando a Santiago de Compostela, la ciudad a la que llegó el apóstol, uno de los 12 del apóstol Santiago y que evangelizó Occidente. ¿Quiénes participaron en el evento? Los alumnos del curso A la Luz de la Palabra y personas influyentes en el ámbito de la evangelización, como Borja Milans del Bosch, que es conocido en ambientes formativos y de mentoría, y que además tiene su libro por la Universidad de UNSA, y es una persona que compartimos además programa de radio en su momento, que hablábamos pues, de valores cristianos, ¿no?, en el mundo de la empresa. Pietro Ditano, que es amigo mío y director de cine, que el año pasado pues, sacó en el cine la película El beso de Dios, y pues vino pues, también algún sacerdote muy conocido como Javi García, que en ámbito de pastoral de jóvenes a nivel nacional pues es una referencia. Javier Portela, que es un músico cristiano pues, que además dirigió una alabanza. Entonces fue un evento bellísimo, ¿no? Eso fue lo que nos dijo la gente. ¿Yo de qué estoy sorprendido? La buena acogida que tenía. Entonces, y ahí llegó Nuntiare. Entonces Nuntiare es el evento, es la herramienta de ese proceso de a la luz de la palabra, perdón, pues ese ha sido el evento Nuntiare. Es como un regalo, es como si Dios dijera, mira, has peleado, sigue peleando, haz lo que yo te pido, yo me encargo del resto. Te voy a dejar hacer lo que a ti te gusta hacer, pero te va a gustar más aún porque lo vas a hacer conmigo. Entonces eso es Nuntiare. Tiene una misión. A la luz de la palabra y Nuntiare, tanto el evento como los proyectos que van a salir ahora, porque ahora van a hacer cosas que están ahora cociéndose y que yo espero que pronto vean la luz. La misión de A la Luz de la Palabra como concepto, como ente que acaba de nacer y que está apoyado con el director espiritual en una parroquia muy activa en Santiago y que hemos tenido el apoyo del arzobispo en el propio evento y de muchos más religiosos, tiene una misión que es evangelizar a través de la comunicación. Para algunas personas será una primera llamada, para otras personas será un discipulado. Ahora mismo se puede ver el evento completo, más vídeos, se pueden ver otros vídeos, y estos días vamos a empezar a subir las ponencias cortadas. Es muy impactante ver un niño de 11 años en un escenario que de repente ha cogido una parábola, la del sembrador, y te está haciendo una reflexión, un niño de 11 años, en un escenario donde a muchos adultos le costaría, y de repente le dice a las personas que lo están viendo, hoy todos están compitiendo por tu atención.
Todos quieren sembrar. Y de repente coge la mano el niño y dice, tú eres tierra buena, tú eres tierra buena, yo soy tierra buena. Todos podemos ser tierra buena. Y se quedan todos así como diciendo, no me lo puedo creer, ¿no? El niño interpreta mejor el Evangelio, con más pureza, que nosotros. Y yo creo que esa es la misión de A la Luz de la Palabra, que ahora estamos pensando en actividades para sacerdotes, en actividades para religiosos, en actividades para líderes, de actividades de evangelización, como el propio evento Nuntiare, que yo creo que va a tener un recorrido, y es una cosa curiosa cómo Dios a veces hace ese regalo, ¿no? Incluso la gente nos da las gracias y me dice, ¡jo, qué dinámico, qué divertido! Claro, porque a veces, vamos a ver, Mercedes, la Iglesia Católica ha sido pionera en la cultura, el arte, ha sido líder cultural, y parece que estamos como perdiendo el testigo, ¿no? Y tenemos que intentar hacer cosas buenas, con calidad, atractivas, dinámicas y que nos lleven a una cosa, porque al final está muy bien hablar de que este evento pues es divertido, que es atractivo, pero tiene que tener una misión, y es motivar que la gente acuda a la palabra, porque la palabra es Jesús. Nosotros en el evento no venimos a inventar el Evangelio, no venimos a contar algo nuevo, venimos a avivar el fuego de que la gente quiera recurrir y ver y ir al Evangelio. El Evangelio y también el Antiguo Testamento, ¿no? En este primer evento no nos hemos complicado, les hemos pedido que todas las parábolas o los pasajes se centrasen en el Nuevo Testamento. Pero la motivación es esa, ¿no? Jesús ya ha traído la buena nueva hace 2000 años y nosotros tenemos una misión que nos hemos olvidado en muchos casos de ella, y tenemos que avivar el fuego de la evangelización. Y tenemos que estar evangelizando constantemente, con el ejemplo y con la acción. Por gracia de Dios, por supuesto que es fundamental, con mucha oración, pero haciendo algo que a la gente la traiga, en iniciativas que sean vivas y que al final la gente pueda participar de ellas y que sienta la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que yo creo que pues eso de alguna manera se puede percibir. Cuando hicimos la rueda de prensa del evento Nuntiare, pregunta una persona y me dice, Eloy, ¿dónde va a estar esto dentro de 5 años? Y yo le respondí y le dije, si esto me lo preguntas hace 5 años, te suelto una tesis doctoral aquí, convencido, con una confianza, números, progresión, tal igual. A día de hoy he dejado de intentar buscar esa respuesta. Creo que he aprendido algo o estoy aprendiendo algo, que es, dentro de 10 años estaremos donde el Señor quiera. Si el Señor quiere que el proyecto A la Luz de la Palabra, con Nuntiare al frente, crezca, va a crecer. Si quiere que haya sido algo puntual para llevarnos algo mejor, va a ser algo puntual. Entonces, a veces nos cuesta mucho dejarnos en manos del Señor, pero creo que nos tiene que dirigir Él. Para mí decir esto, Mercedes, no es tan fácil, ¿eh? Aunque suene fácil como lo digo, no es tan fácil una persona que siempre ha tenido pues esa costumbre de pelear, de salir adelante, de luchar, ¿no? Y el que lucha, pues muchas veces lucha pues diseñando, programando, definiendo hacia dónde quiere ir con esos objetivos. Creo que uno de los daños más grandes que nos estamos haciendo en el siglo XXI, en esta sociedad actual, es querer nosotros, fíjate lo duro de lo que voy a decir, que voy en contra de lo que dice todo mi sector. Una de las cosas que peor se está haciendo es querer pensar nosotros a dónde tenemos que llegar. Tiene que ser el Señor el que nos diga a dónde tenemos que ir.